Hola, soy el doctor Luis Gómez, pastor de la iglesia Avance Global, ubicada aquí en Houston en la 12656 Gold Road, Houston, Texas, 77077. Y estamos invitándote a que cuando quieras ser participante de nuestra congregación, ver a los servicios, estás invitado. Quiero decirte que los servicios son los días viernes a las 7:30, tenemos servicio de comunión, un servicio donde queremos no solamente impartir la cena del Señor, sino tener un tiempo donde como hermanos podamos estar en comunión. Y los domingos tenemos servicio de celebración, desde las 10:30 de la mañana, un servicio bien concurrido donde queremos que la gloria de Dios sea manifiesta en la vida de cada uno de los que están asistiendo. Te invitamos a estar con nosotros. También hoy continuamos con este programa tan interesante que hemos venido haciendo, esta serie con el reverendo Víctor López, la gracia de Dios y cómo la gracia en la vida de una familia puede alcanzar a diferentes lugares e inclusive llegar a lo más remoto de la tierra. Una de las cosas claves es cuando el Espíritu nos manda y nos dice que seamos testigos hasta lo último de la tierra. Y quiero leerte este texto en la palabra donde el Señor nos llama y nos hace ver lo que es la gracia de Dios. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hoy es un día tremendo porque hemos podido conocer la gracia de Dios en diferentes formas y queremos compartir con nuestro hermano reverendo Víctor López muchas de las experiencias que él ha tenido y cómo la gracia de Dios ha sido una experiencia en él. Por eso quiero darle la oportunidad a nuestro hermano Víctor de que nos salude y nos introduzca también el tema para el día de hoy. Bueno, de nuevo, un placer estar contigo en esta conversación, esperando que pueda ser útil a la audiencia, a aquellos que están escuchando. Seguramente habrá algunos que valoren algunas de las cosas que estamos diciendo en la conversación. Espero que valoren especialmente aquellas cosas que decimos de la Biblia. Amén. No tanto las que nosotros podemos comentar y decir, pero lo que la Biblia dice, eso sí va a ser importante para la vida. Y por supuesto habrá gente que no valoran mucho eso. Es otra conversación más, otra idea más, otros cristianos evangélicos más que están tratando de alcanzar gente. Y en realidad, si hay alguna demostración de que queremos alcanzar gente, es precisamente porque Cristo nos mandó a eso. Amén. A que hagamos discípulos, a que proclamemos el Evangelio y que encontremos gente que sigan al Señor, a quienes tenemos luego la oportunidad de enseñar cómo se vive la vida cristiana y aprender junto con ellos, porque cada vez que nos sentamos con una persona o con muchas personas a enseñar lo que Dios dice, cómo debe ser nuestra vida y nuestra conducta, los primeros que aprendemos somos quienes enseñamos, y cada vez que lo hacemos volvemos a aprender por la gracia de Dios. Amén, qué tremendo. Sí, mire, y quisiera que hoy podamos compartir algunas experiencias también que tienen que ver con la gracia de Dios de una forma diferente, porque creo que tuve el privilegio de conocerte no solo como al pastor serio, que siempre ha sido alguien que nos daba y a veces nos daba los regaños que necesitábamos, y a veces salíamos, nos dieron duro hoy, pero gloria a Dios por eso, porque eso era parte de la gracia de Dios. Pero también conocimos en otras etapas donde no solamente eras la persona, sino que podías tener un rato de ameno donde podemos compartir cosas buenas. Y quisiera que nos compartieras estas anécdotas interesantes que hay en el ministerio, que van más allá del hecho de solamente predicar, o van allá del hecho de solo sentirse en una parte ministerial donde el Señor nos permite sentir la bendición de compartir, de divertirnos, de pasarla bien. Me acuerdo que una vez estaba en una oficina y por alguna razón le dije a la persona que me estaba atendiendo que yo era pastor.
Y entonces se me quedó viendo. Me dijo, ¿usted es pastor? Ujú. Resulta que yo le había hecho un chiste Ajá. en la conversación. Le había hecho algo que le hizo reír, ¿no? Ajá. Me dice, ¿usted es pastor? Sí, yo soy pastor. Me dice, pero yo pensaba que los pastores no echaban chistes. Digo, bueno, de vez en cuando yo digo algunos, ¿no? Ajá. Y entonces fue una oportunidad para que esa persona hablara. Me dijo, es que yo no he pensado en ser cristiana evangélica porque yo veo a los cristianos evangélicos tan serios, tan cerrados. Dije, bueno, seguramente tú conoces a algún grupo, a alguna gente que son así, pero el Evangelio no nos ha llamado a eso. Por el contrario, el Evangelio nos ha llamado a estar alegres, Amén. nos ha llamado a tener gozo. Y con razón el apóstol San Pablo no solamente habló de gozo, sino que nos regocijemos, o sea, Ajá. que le añadamos un poco más. Al gozo, sí. Sí, y entonces algunos piensan que ser cristiano es asumir otra personalidad. Ujú. Y en un sentido, sí, ciertamente, vamos asumiendo la personalidad de Cristo. Amén. Por supuesto. Pero es que Jesucristo no fue una persona así desadaptada. Jesucristo fue uno quien en la tierra vivió su vida, Ujú. en una vida normal, como cualquier niño, como cualquier adolescente, como cualquier joven. Y no por eso dejó o perdió la visión de la misión que Dios le había encomendado, de ser el Salvador. Amén. Sí, qué tremendo. Sí, y quizás yo soy un poco específico en predicar, pero digo que hay algunas historias cómicas de Jesucristo. Y una de las que me fascina de predicar, que creo que es parte de lo que es la gracia de Dios, es cuando está el famoso endemoniado Gadareno. Ujú. Y quizás no predico lo que la mayoría de la gente predica, porque me parece que es muy chistoso esa historia. Dice, el hombre que se mataba a los perros y los gatos, que andaba en cadenas, andaba desnudo, asustaba a todo el mundo. Viene Jesucristo y lo liberta, y cuando dice que apareció el pueblo y lo vio que estaba en su sano juicio, tuvo miedo. Y cada vez que leo eso yo me tengo que reír, no pueda. Dice, no entiendo si anteriormente lo asustaba, ¿cómo es que ahora que está en su sano juicio tienen miedo? Sí, Y creo que eso es una de las cosas que tiene el Evangelio, que hacen cosas, Dios hace cosas que son definitivamente impresionantes y nos asustan, pero realmente después que vemos la historia decimos, qué tremendo es el Señor, cómo puede cambiar todo el aspecto, y todavía la gente a veces no entiende todo lo que es la gracia de Dios. sí, el Señor Jesucristo hizo cosas muy curiosas Ajá. en su tiempo. A mí me parece muy curioso Ujú. cuando llega a la familia de Lázaro, Marta y María, Ujú. que Lázaro tenía ya 4 días en la tumba. Y de repente llega el Señor Jesucristo. Según las mujeres llegó tarde, que Ajá. ya no había nada que hacer. Ellas hubiesen querido que hubiese llegado cuando Lázaro estaba enfermo, cuando todavía tenía vida. Pero no fue así. Ajá. Cuando Jesús llegó tenía 4 días. Y de repente, bueno, Jesús cumplió el propósito de su Padre, de Dios, Ujú. y resucitó a Lázaro. Me parece muy curioso eso, que un muerto de todos esos días después venga caminando, ¿no? Ujú. Y salga caminando donde está la gente. Sí. Y bueno, aquí estaba entonces Lázaro. Me imagino que en mejores condiciones que las que tenía antes. Sí, porque ahora estaba sano. Ahora estaba sano, ahora estaba... Sí, Y así hizo Jesús, cosas tan curiosas. Eh, Recuerdo aquel hecho en que la madre iba también a sepultar a su hijo, a su muchacho. Y entonces vino Cristo y tocó la urna y de repente el muchacho estaba vivo. Una sí, cosa extraordinaria, ¿no? yo siempre le digo a la gente cuando voy a hablar de Cristo que muchos deberíamos recibir esa unción de Jesucristo, de que llegaba a los velorios y los echaba a perder, Ujú. porque se separaban los muertos y la gente salía corriendo, ¿no? Sí, así es. Entonces, y qué tremendo es esto, porque me gusta verlo de esta perspectiva, porque Ujú, muchos estamos acostumbrados a creer que el Evangelio es la cosa más aburrida que existe. ujú.
Y aún en la Biblia nos cuenta historias que si las vemos de la perspectiva correcta, vemos que hay, son hasta interesantísimas, son hasta jocosas, porque recuerdo la travesía cuando van en el mar y Jesús va caminando y ellos ven un fantasma. Y el fantasma en la noche les habla. Y todos se asustaron más, por supuesto. Y digo yo, qué historia tan tremenda. Dice, mejor que una historia que una película de terror. Sí. Tenemos una película allí, es. porque hay una historia de fantasmas en la Biblia. Pero qué tremendo cuando esa historia se transforma en ver la gracia de Dios, en mostrar que por fe Pedro camina en el mar y por fe el Señor le dice, cuando tú obedeces, cuando tú caminas en lo que yo te digo, tú vas a ver el milagro de Dios. Sí. Porque qué tremendo es esto. Y yendo a esto, porque ¿cómo tú has podido experimentar en tu vida ministerial este tipo de seguir a Dios a veces cuando tú no pareciera que es imposible, pareciera que no, que la cosa no es por allí, pero que Dios te está dando una indicación y tú te metes por allí y ves la mano de Dios? ¿Qué nos puedes contar de ese tipo de experiencia en tu vida? Sí, hay decisiones que uno ha tenido que yo he tenido que tomar en la vida, como cualquier persona tiene que tomar, porque en realidad la vida está llena de decisiones. Nosotros todos los días tenemos que tomar decisiones. Amén, sí, por supuesto. Pensamos que no es así y resulta que manejando nuestro vehículo, ahí vamos tomando decisiones. Por dónde me voy, cuándo me paro, dónde está la policía, en fin, muchas preguntas y muchas decisiones que uno tiene que tomar. Entonces, en el ministerio, yo digo, Dios me ha dado una vida un poco expedita, sin mayores grandes decisiones que tomar. Pero, por ejemplo, cuando tomé la decisión de casarme, caramba, eso fue un tiempo de trabajo difícil, precisamente por el temor a tomar la pareja que no es la que Dios está indicando. Entonces fue de tomar una decisión importante. Claro, cuando acepté ir a la Iglesia Evangélica Libre Gilgal como pastor y tomar la decisión de aceptar la invitación, eso no fue fácil porque yo ya había renunciado. Entonces, no quiero tomar la decisión de ir por el hecho de que no tengo dónde ir. O sea, esa no era la razón. Exacto. La razón era si esto es lo que Dios tenía para mí. Entonces, fue necesario trabajar un poco, ya con la ayuda de la esposa, ¿verdad? Porque entonces sí ya la tenía. Trabajar y trabajar hasta entender que, oye, esto sí es lo que Dios quiere para nosotros ahora. Amén, qué bueno, qué bueno. Y fíjate que después de 7 años de estar con la iglesia, yo tomé la decisión de salir de la iglesia. Estábamos bien, había un ministerio en la organización que llevar a cabo, y yo decía, bueno, pero si yo estoy bien en la iglesia, ¿por qué me voy? Entonces entendí que Dios tenía un propósito con ese ministerio, porque iba a ir por muchas iglesias, iba a orientar mucho, y de repente yo me sentía incapaz, no preparado para hacer ese ministerio. Finalmente lo acepté y bueno, Dios me dio la gracia de ir con eso. Luego, después de esa actividad, yo regresé otra vez a la iglesia Gilgal. La iglesia me llamó, quiso que volviera. Yo le digo, bueno, pero ¿qué le pasa a esta gente? La iglesia quiso que volviera y volví por un periodo de 4 años. Y estuvimos bien en la iglesia. Y luego fui a otra actividad a nivel de la organización. Cuando yo trabajé en Radio Transmundial Internacional en la oficina en Venezuela, y cuando me llamaron, yo todavía estaba desempeñando una función como secretario ejecutivo de la asociación. Yo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Pero yo había desarrollado un programa de radio que la asociación tenía en Radio Transmundial,
y me lo habían asignado a mí. Ajá. Y ese programa como que me enamoró en la cuestión de radio, de hacer la proclamación por radio. Me acuerdo que aquel programa se llamó Encuentro. Y realmente procuramos que cada programa fuese un encuentro con la gente. Y Dios nos dio esa gracia. Pero un asunto que yo en cada decisión que tuve que tomar de estas fue, bueno, que yo sintiera paz. No que estaba abandonando otra actividad en la cual me iba bien o en la cual me desempeñaba, sino que en la que voy a empezar y al irme de aquí yo sienta paz en mi ser, en mi vida, en mi corazón. Sí. Entonces, déjame tratar de interpretar un poquito lo que nos estás diciendo, porque me suena que es algo muy práctico lo que estás estableciendo. Y muchos de nosotros a veces estamos en necesidad de tomar decisiones, pero tenemos dificultades de cómo conocer por dónde Dios nos está dirigiendo. Tú nos estás dando una clave y es donde tengamos paz, donde nos sintamos en paz para que caminemos y podamos recibir la dirección de Dios apropiadamente, porque estamos caminando en paz. Sí. Sentimos paz, no porque sea la mejor decisión, no porque la que parezca luzca mejor, sino porque en nuestro corazón hay paz. Creo que esa es para mí fue una clave importante. Amén. Por supuesto, uno debe consultar a personas. Okay. Uno a veces se pone hermético y piensa que las cosas son de uno. Y lo que yo he descubierto es que muchas veces aún uno tiene que consultar a las personas hasta acerca del sermón que va a predicar el domingo. Y cuando uno habla con personas, de repente le vienen las ideas y entiende mejor qué es lo que debe expresar a la gente, porque ya escuchó a alguien a expresarse sobre ese tema, sobre ese asunto. Pero a veces nosotros como que escondemos eso, porque pensamos que es una cosa que es nuestra y que nadie debe saber hasta que yo lo predique, lo presente en público. Entonces, yo he aprendido también que uno tiene que consultar a las personas. Y a veces desecha algunos consejos, pero algunas veces hay unos buenos consejos sobre las decisiones que uno va a tomar y le hacen bien. Entonces uno debe consultar. Por supuesto que no hemos dicho algo que es obvio, que es pedirle a Dios, orar a Dios, ¿verdad? Eso es obvio. Es obvio, sí, a veces cuando nosotros hablamos, estamos dando por sobreentendido que así es. Amén, por supuesto. Que así es, que oramos y que buscamos la dirección de Dios. Y Dios tiene muchas maneras de guiarnos. Sí, y fíjate, hablando de esto, hay personajes en el Antiguo Testamento que muchas veces no los tomamos, no los vemos, pero yo creo que la gracia de Dios se manifestó en ellos. Por ejemplo, Moisés. Se manifestó la gracia de Dios desde el momento en que nace, cuando es tomado como hijo de la hija de Faraón, cuando se cría como hermano del que va a ser el Faraón, cuando después de esto Dios le revela ahí en el monte Sinaí, le muestra su gloria. Dice esa solicitud de él. Creo que Moisés fue una de esas personas, pero alguien que me impresiona a mí mucho es Elías. Porque Elías es alguien que no sabemos de dónde viene, solamente dice que es Elías tisbita. Uno trata de estudiar de dónde viene y no encuentra nada. Sí, no hay mucha información. No hay mucha información acerca de él. Pero es impresionante ver la vida de un hombre como marca un país por su ministerio, por la palabra que estaba diciendo. Y yo creo que esa es una de las formas patéticas para el día de hoy donde necesitamos ver cristianos. ¿No podrías decir tú de eso o mencionarnos algún personaje que te haya llamado la atención, o decirnos algo acerca de cómo la gracia de Dios debe ser manifestada en el día de hoy para impactar la nación? Sí, indudablemente la gracia de Dios ha estado presente a través de la historia. Yo creo que la creación misma de Dios, ahí vemos la gracia de Dios. Amén. Manifestada para con nosotros en su grandeza. Y muchas veces hemos oído a personas decir, bueno, antes la salvación era por llevar la vida por una ley, en este caso la ley mosaica, ¿verdad? Y que ahora estamos en el periodo de la gracia y la salvación es por gracia y es por fe. Yo soy de los que creo
que la salvación en el antiguo tiempo, en el tiempo de la ley, también fue por fe. Amén. También fue por fe. Y no en vano tenemos a Abraham, el llamado padre de la fe. Es decir, que la fe está manifestada, y cuando leemos uno de los libros del Nuevo Testamento, el libro a los Hebreos, ahí vamos a encontrar un capítulo, si mal no recuerdo, el capítulo 11, donde nos habla de los héroes de la fe, de esta gente de fe. O sea que la fe estuvo allí vivita y campante, haciendo de las suyas, por decirlo de alguna manera, en el tiempo del Antiguo Testamento, de estos hombres, de los profetas, de los siervos de Dios, de los jueces y de toda esta gente que Dios llamó para ejercer su gobierno en su reino, ¿verdad? Y de igual manera la gracia. La gracia se manifestó en todos estos hombres. Si pensamos en Moisés y en su hermano, bueno, la gracia de Dios se manifestó allí. Tremendamente. Cuando uno se queja de que no sabía hablar, de que era tartamudo, bueno, resulta que la gracia de Dios hizo que el hombre pudiera hablar claramente, ¿no? Claramente, audiblemente al pueblo y darle dirección. Entonces, en cada uno de esos siervos de Dios hemos visto la gracia de Dios manifestada. Y no es diferente con nosotros. No es diferente. En tu ministerio, o sea, yo sé que conociste gente de diferentes, vamos a decir, la historia de diferentes nacionalidades. ¿Ha habido alguien que marcó tu estilo, marcó tu ministerio? Bueno, hay un venezolano que marcó mi vida. Ese venezolano se llamó José Félix Liscano. El reverendo, el profesor José Félix Liscano. Porque al sitio donde vivíamos, uno de los primeros creyentes pastores que llegó, bueno, llegaron algunos misioneros, pero un pastor nacional, el primero que llegó, fue José Félix Liscano. Y tú recuerdas cómo José Félix Liscano era un hombre dinámico, que cantaba a todo pulmón, y que cuando predicaba también lo hacía de una manera entusiasta, de una manera convincente, y cuando se sentaba a dar una clase lo hacía de la manera también muy precisa. Y por cierto que ese hombre marcó mi vida en cuanto al ministerio. Wow. Entonces de muchos aprendí, pero de José Liscano aprendí muchísimo para la realización del ministerio en la iglesia, para la realización del ministerio en la organización, en la realización con otra gente. Y hay varios de los cuales aprendí mucho, pero José Félix Liscano ocupó un lugar muy valioso en mi vida y en el desarrollo del ministerio. Sí, las iglesias libres en Venezuela, bueno, yo me formé mucho de mi vida, fue parte de las iglesias libres. De hecho, estudié en el seminario evangélico un tiempo. Después hice mis estudios completos aquí en Estados Unidos y el doctorado también aquí en Estados Unidos. Pero lo impresionante de ver es que cómo el Señor pudo utilizar a estas personas y saber, por ejemplo, ver a los hijos de José Félix. De José Félix, sí. Que están, no tengo contacto con todos ellos en estos momentos, pero los que tengo contacto están... El que se llama José Félix Liscano también es una persona que sigue al Señor. Está siguiendo al Señor muy fielmente, muy fuertemente. Sí. Qué tremendo. Sí. Y fíjate que estoy contento con hablar contigo de este tema de la gracia, porque hay en estos momentos varios predicadores que yo no sé por qué razón han tomado la gracia como una doctrina, y le han colocado tanto énfasis de hombre que nos han impedido ver la mayor gracia. Y a través de todas estas historias que hemos visto durante todos estos programas, que yo creo que hemos podido palpar la realidad de Jesucristo como la gracia especial de Dios, porque ese verso, que creo que es nuestro verso primario de aprender de memoria, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Es la clave de la gracia, que nosotros tenemos a ese regalo para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros tengamos propósito, tengamos vida abundante, para que nosotros caminemos una vida con propósito en la tierra. Así es. Y es bueno decir que qué gozo poder compartir contigo estos programas. Y en especial, antes de terminar, quiero darte las gracias por haberme aceptado esta invitación a hacer estos programas, y darte las gracias porque compartir un poco más de lo que ha sido tu estilo de vida como ministro y como hombre de Dios. Bueno, como ya te dije, es mi placer y mi privilegio, es un honor que me has dado de poder compartir contigo esta actividad. Y muchas gracias. Muchas gracias por haber tenido la confianza y haberme dado la oportunidad de estar contigo en este programa. Y que, como dijimos, esperamos que sea de utilidad a la gente. Pero ya concluyendo, quería decir que Jesucristo es la máxima expresión de Dios. Amén. A nuestro favor. Jesucristo es la máxima expresión del reino de Dios, digamos en el Nuevo Testamento. Amén. Y Jesucristo es la máxima expresión del amor de Dios y de la gracia de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos seguir a Jesucristo y no queda otra. No queda otra. Así es. Amén. Qué bueno, qué tremendo que podemos compartir con Víctor en esta, Víctor López, reverendo Víctor López. Su hijo vive aquí en Houston. Cualquier información, si usted quiere contactarlo, hable con nosotros, llame a nuestros teléfonos, y le pondremos en contacto con él. Hermanos, amigos que nos estás viendo, quiero invitarte a seguir en sintonía de CAN, Kingdom Advancement Network, una televisora con propósito de educarte con un énfasis bíblico, un énfasis cristiano. Queremos presentar la palabra de Dios de una forma tal que tú puedas aplicarla prácticamente a tu vida. Así que te invito a seguir en sintonía de este canal y que la bendición de Dios sea sobre tu vida, sobre tu familia, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país. Dios te bendiga.